Debate Monumental. Son las 12 de la tarde con 12 minutos. Gracias por acompañarnos en este noveno debate de Noticias Monumental. Hoy con los jefes de fracción de los 5 partidos que lideran las encuestas de intención de voto. Vamos a entrar a un nuevo bloque que también estará lleno de polémica. Escucharemos las instrucciones a continuación. Contraste Monumental. Cada jefe de campaña tendrá 1 minuto para responder por qué no votaría por cada uno de sus contrincantes. Quien haya sido señalado tendrá también 1 minuto de réplica. La mecánica se repetirá hasta que cada participante haya dicho por qué no votaría por cada uno de sus 4 adversarios. Este bloque, don Rodolfo Ulloa del Frente Amplio. Recuerden que cuando les suene el sello tienen 10 segundos para cerrar. Esta sí lo tuvimos que cerrar por tiempo, si nos queda 1 minuto. Si no, nos quedamos aquí toda la tarde, por supuesto. Pero, don Rodolfo, y vamos en orden, le voy a hacer las preguntas a todos. Don Rodolfo, en 1 minuto, ¿por qué los ciudadanos no deben votar por Johnny Araya Monge como presidente de la República? Tiene 1 minuto. Bueno, porque él representa al oficialismo, porque hay una necesidad de cambio verdadero en el país, porque el Partido de Liberación Nacional abandonó postulados básicos socialdemócratas que sostuvo en el pasado y que llevaron a efectivamente conquistas que sin embargo luego se han deteriorado, porque tiene prácticamente en quiebra a la Caja Costarricense del Seguro Social, porque hay desempleo enorme en el país, porque ha crecido la desigualdad social, porque se mantiene la pobreza estancada, y todo eso es resultado de 2 gestiones gubernamentales del Partido de Liberación Nacional, y porque además junto a este, digamos, descalabro económico y social se une una creciente, digamos, tiempo. Acabó el tiempo. Muchísimas gracias, pero tiene 1 minuto de réplica don Antonio Álvarez de Santi de Liberación Nacional. Cuando uno critica y perdón, a propósito de la pregunta anterior, yo no soy productor de piña, nada más para que quede la aclaración. No, yo entendí que era de banano. Orgullosos productores de banano. Sí. Cuando uno analiza la situación del pasado, siempre tiene que ver 2 caras de la moneda. Una es qué hubiera pasado si no está ahí Liberación Nacional y si hubiera estado ahí el Frente Amplio. Y lo que le puedo decir es que hoy tendríamos desempleo, tendríamos desabastecimiento, tendríamos a la inversión extranjera fuera de Costa Rica, porque estas fórmulas han fracasado en otros países. Y en ese sentido, si hubieran estado ustedes en lugar de nosotros, hubiera sido peor para el país. Los resultados hubieran sido nefastos. Cuando usted me dice que podamos seguir nosotros en nuestra actividad bananera sin problema porque no la van a expropiar, me recuerda lo que le dijo Chávez a los venezolanos y que después no cumplió. Pero la otra cara de la moneda es, como le digo, si estuviera el Frente Amplio, ¿qué habría pasado? Y la otra es, ¿qué es lo que va a pasar estando en Liberación Nacional? Bueno, se van a corregir esos problemas para poder lograr crecimiento económico, generar empleo y tener más equidad en el país. Don Antonio, gracias por la réplica. Don Rodolfo, yo ahora le consulto en 1 minuto para que me responda por qué los ciudadanos no deberían de votar por don Otto Guevara. Bueno, porque don Otto Guevara y el movimiento libertario lo que proponen es más bien profundizar todo lo que está haciendo, lo que ha hecho mal Liberación, ¿no? El movimiento libertario quiere privatizar todo, privatizar la electricidad, privatizar los servicios de salud, y más bien precisamente eso sí es lo que conduciría a mayor desigualdad social en el país, a mayor crecimiento de la pobreza, a mayor polarización social. Gracias. Don Rodolfo, don Arturo Acosta tiene 1 minuto para la réplica del Movimiento Libertario. Qué tirada con ustedes, los del Frente Amplio. O sea, yo creo que todavía no han entendido bien, don Rodolfo, lo que es privatizar y lo que es apertura. Son 2 conceptos diferentes. Son lo mismo. Bueno, déjeme hablar, por favor, porque tengo 1 minuto. O sea, si usted me indica, pero dígamelo ya, hoy, igual como hizo nuestro candidato Otto Guevara y le preguntó a Johnny, ¿cuál de las instituciones está diciendo Otto que va a privatizar? Excepto nada más, lo que se ha dicho es que se va a vender Fanal para las cooperativas, porque es un descaro que el gobierno esté produciendo alcohol para después tener la Caja de Seguro Social tener que ir a curarlos de cirrosis. De ahí en adelante, dígame
con nombre y apellido, ¿cuál es la institución que nosotros queremos privatizar? No, señor, es que... No, dígame, no, sea puntual porque aquí el tiempo es rápido. Es privatizar segundos mediante la apertura. ¿Cuál es la privatización? Ninguna se está privatizando. Se está haciendo la apertura. Bueno, ahí se acabó el minuto. Don Rodolfo, ahí se acabó el minuto, pero muchas gracias a los dos. Don Rodolfo Ulloa tiene su minuto del Frente Amplio para decirle a la ciudadanía por qué no debe votar por don Rodolfo Pisa del Partido Unidad Social Cristiana. Bueno, porque es un partido que es también cogestor, digamos, de estos 30 años de neoliberalismo. Es un partido también corresponsable de esos procesos de apertura y privatización de los que estoy hablando. Es un partido que apoyó el Combo ICE, un partido que apoyó las aperturas comerciales y que son los causantes, repito, de los problemas de desigualdad creciente en el país, desigualdad social, y de que no se logre superar el problema de la pobreza, que se mantenga estancada, que más de 1 millón de costarricenses vivan en condiciones de pobreza. Gracias, don Rodolfo. Tiene un minuto de réplica don Gerardo Rudín del PUSC. El Partido Unidad, que representa hoy don Rodolfo Pisa, es el partido de las garantías sociales que le trajo paz a este país, paz social durante 6 décadas ya. Es el partido del bono gratuito de la vivienda. Es el partido de la ley de protección al trabajador. Es el partido que bajó la pobreza en el gobierno 90-94. Es el descenso más fuerte que ha tenido la pobreza en este país en ese periodo. Es un partido que ha hecho cosas importantes para este país y que ha contribuido al desarrollo y al progreso de Costa Rica. Y hoy le ofrece a los ciudadanos el mejor candidato. La persona más preparada para gobernar es lo que los ciudadanos tienen de parte del Partido Unidad Social Cristiana. Por eso deben votar por este partido. Muchas gracias, don Gerardo, por su réplica. Y por último, para cerrar con don Rodolfo, tiene un minuto para decirle a los ciudadanos por qué no deben votar por don Luis Guillermo Solís del PAC. Esencialmente porque las ideas y el programa del PAC se pueden concretar en el futuro de Costa Rica si el gobierno es del Frente Amplio, si José María Villalta gana las elecciones. Tenemos programas muy coincidentes y además eventualmente en un gobierno del Frente Amplio estaríamos contemplando la participación de don Luis Guillermo y otros dirigentes del Partido Acción Ciudadana. Gracias, don Rodolfo. Don Melvin tiene un minuto para replicar. Don Melvin Jiménez del PAC tiene un minuto para replicarle a don Rodolfo Ulloa del Frente Amplio. Adelante. Bueno, nosotros venimos insistiendo que nunca en la historia de las campañas que hemos participado las encuestas nos favorecen. Entonces estamos muy convencidos de que el PAC es un partido que despierta y que se desarrolla fuertemente ahora en enero, y estamos convencidos de que vamos a llegar al 2 de febrero con un triunfo. De ahí que evidentemente también hemos sostenido que la situación que vive el país necesita de las mejores ideas y los mejores ciudadanos, que no todos están en el PAC. Y entonces en ese sentido nosotros sentimos que habrá participación de muchos ciudadanos que por su experiencia, su transparencia y sobre todo su honestidad y capacidad podrán ser parte de un gobierno PAC. De ahí es que nos vemos liderando un proceso de cambio, de transformación en este país en los próximos años. Don Melvin, muchas gracias por su réplica. Ahora pasamos, le toca el turno a don Antonio Álvarez de Santi de Liberación Nacional. Don Antonio, en un minuto, ¿por qué los ciudadanos no deben votar por don José María Villalta? Bueno, yo creo que no ha sido una persona consistente, ha tenido un cambio de opiniones y de criterios a lo largo de esta campaña política. Yo no sé quién es Villalta. Al principio lo veía como una persona comunista de principios que trabajaba por la lucha marxista y con la visión izquierdista. Ahora no sé dónde ubicarlo porque se ha desdibujado. Y leyendo las conclusiones del primer congreso del Partido Nacional, del Partido Frente Amplio, encuentro como ellos claramente definen en la página 26
que su organización, como organización comunista, se llega a una disyuntiva de replantear el concepto para potabilizarlo a la población y eliminar el subjetivo carácter excluyente que pudiera tener la población en general. Y cuando uno oye esto, entonces lo que se da cuenta es que hay una falta de sinceridad y falta de transparencia, y el país necesita elegir a una persona que sepa quién es, qué piensa y hacia dónde nos va a llevar. Don Antonio, gracias por su respuesta. Tiene un minuto de réplica don Rodolfo Ulloa del Frente Amplio. Empiezo aclarando que ese documento que está leyendo don Antonio es una memoria del Congreso, ¿no? Y es una memoria que no, digamos, en ese Congreso se hizo de una manera que no se llegó a resoluciones, las resoluciones son otras, no están en esa memoria, ¿no? Y entonces refleja opiniones de muy distinta gente que se recogieron opiniones como de 50 personas. Y entonces esa es la conclusión de una persona, no es la conclusión del partido ni del Congreso. Yo creo que debe quedar claro que efectivamente José María es una persona joven de 36 años, que como él ha dicho, estaba niño cuando se cayó el muro de Berlín. Es decir, José María Villalta no es comunista, nunca conoció militancia en un partido comunista. Él viene más bien de los movimientos sociales, viene y se acerca a la lucha social y política en el Combo ICE a través de su participación en movimientos ecologistas. Ahí se le acabó el tiempo, Rodolfo. Muchas gracias por su réplica. Don Antonio Álvarez de Santi, de Liberación Nacional, tiene un minuto para decirle a los ciudadanos por qué no deben votar por don Otto Guevara. Bueno, la realidad es que en este país se ha dado una polarización para esta campaña electoral entre el Frente Amplio y Liberación Nacional. La encuesta que usted acaba de leernos y que ya circula en Twitter demuestra cómo Liberación Nacional está muy arriba en las encuestas, seguido por el Frente Amplio, y que el Movimiento Libertario no tiene ninguna posibilidad ni opción electoral. Y si el Movimiento Libertario es una opción de centro, el voto útil es darle ese voto a Liberación Nacional y no perder el voto votando por el Movimiento Libertario. Gracias, don Antonio. Tiene un minuto para replicar don Arturo Acosta, del Movimiento Libertario. Don Arturo. Encuestas y encuestas. Nosotros tenemos todas las semanas, don Antonio, tenemos nosotros nuestras mediciones internas. Y todas las mediciones internas nuestras nos demuestran que vamos en un crecimiento. Es el único candidato que va en crecimiento. En estos momentos nuestras encuestas nos están ubicando entre el primero y el segundo lugar. Así que, desgraciadamente, no podemos hablar mucho de encuestas, de que esta, que la otra. Ya en años anteriores, en elecciones anteriores, hemos visto cuando han colocado a candidatos en un 40, 50, 60 y sacan un 30 o un 20, o viceversa. Así que realmente, don Antonio, esperemos el 2 de febrero y costarricenses hagamos un voto útil. O sea, tenemos dos opciones. Tenemos el empobrecimiento de las políticas del movimiento de Villalta, y tenemos también el continuismo de Liberación Nacional con 4 años más, que sería nefasto para todas las instituciones. Don Arturo, muchas gracias por su réplica. Don Antonio Álvarez de Santi, de Liberación Nacional, tiene un minuto para decirle a los ciudadanos por qué no deberían votar por don Rodolfo Pisa. Bueno, yo he visto una desmejora muy grande en el Partido Unidad Social Cristiana. He visto a sus figuras salir, la renuncia o el retiro de don Rafael Ángel Calderón, del equipo económico del Partido Unidad Social Cristiana, y la verdad me parece que la situación en la que se encuentra el Partido Unidad es una situación de desboronamiento total y absoluta, que no estaría en capacidad de poder dirigir a Costa Rica. Gracias, don Antonio. Tiene un minuto de réplica don Gerardo Rudín, del Partido Unidad Social Cristiana. Don Gerardo, adelante. Desearía Liberación Nacional que nosotros desaparezcamos, pero no. Nos hemos fortalecido y por varios que se han ido, hay decenas que han llegado. Yo quiero decirle a los costarricenses una cosa. No deje que las encuestas decidan por usted, costarricense. Vote por el mejor, vote por el que su corazón dice, vote por el que usted piensa que es mejor, y no haga cálculos con base en las encuestas. Esta campaña es de un voto sumamente volátil. Hoy está arriba uno, mañana está arriba otro. Cualquiera puede ganar esta elección y cualquiera puede estar en la segunda ronda. Vote por el mejor, vote por Rodolfo Pisa. Es el mejor porque está preparado para gobernar. Gracias, don Gerardo, por su réplica. Y finalmente, don Antonio tiene un minuto para decirle a los costarricenses por qué no deben votar por don Luis Guillermo Solís. Bueno, el Partido Acción Ciudadana no ha tenido la capacidad de poder conjugarse como un partido.
sus 3 fracciones legislativas que ha estado desde su fundación han terminado divididas. De la primera salieron 3 candidatos presidenciales. En la segunda también se dio una baja en buena parte de su equipo, y hoy en día en la actual hay división de 3 fracciones completamente diferentes y con pensamientos muy distintos. Y gobernar a Costa Rica requiere de tener una unidad, de ser un partido, de poder estar con una visión país, y además de tener estructuras que permitan poder superar ese tipo de conflictos. Y hoy finalmente me ha decepcionado mucho un acuerdo de no agresión con el Frente Amplio, porque me parece que eso no es transparente frente al electorado y frente a los votantes, que deben de ver las opciones fría y crudamente, sin tener la inclinación de un partido de taparse o de cubrirse con el otro. Antonio, gracias. Y le toca replicar a don Melvin Jiménez del PAC. Tiene un minuto, don Melvin. Bueno, vuelve a ser un asunto de percepción. Yo creo que para nosotros, como ahí está, pueden recurrir al documento, no es un pacto de no agresión, es manejar una campaña transparente, limpia, de altura, como lo hemos hecho hasta ahora y se ha caracterizado. Pero por otro lado, la desventaja que don Antonio menciona del partido Acción Ciudadana sobre las diversas tendencias que tiene, me parece que esa es la riqueza que tiene el partido. Cuando se llegue a la presidencia de la República, no habrá solo gente del Partido Acción Ciudadana, habrá gente de 5, 13 indiferentes, y tenemos que gobernar para todos. Y la capacidad será poder caminar para un horizonte más justo para todos y todos, más inclusivo, más solidario, precisamente administrando la diversidad de criterios. Y esa ha sido la capacidad que ha tenido Luis Guillermo en este momento. Un partido que se expresa de muy diversas maneras, con diversas tendencias, teniéndolo unido, luchando y caminando frente. Yo creo que ese es el gran valor y la gran necesidad que tiene un futuro gobierno en este país. Tiempo. Don Melvin, muchas gracias por su réplica. Le toca a esta hora 12:29 la oportunidad a don Arturo Acosta del Movimiento Libertario. Don Arturo, bajo el mismo mecanismo, tiene un minuto para decirle a los costarricenses por qué no deben votar por don José María Villalta. Bueno, ya hemos reiteradamente nuestro candidato, nuestras personas, y así lo hemos hecho en los cortos comerciales, como lo quieran ver, reiteradamente, la inconveniencia de tener a un gobierno de José María Villalta con sus pretensiones chavistas, que, como bien lo dice don Antonio, ya no sabemos a dónde ubicarlo, si es chavista, si es comunista, si es orteguista. Un día dice una cosa, un día dice otra. Entonces esa es la preocupación, y es una preocupación tan seria que en estos momentos muchos de los inversionistas que estaban por venir a ofrecer, a aumentar el empleo en Costa Rica, están paradas. Gracias, don Arturo. Tiene un minuto de réplica don Rodolfo Ulloa del Frente Amplio. Si ustedes quieren ubicarnos en algún lado, digamos, en el espectro latinoamericano de las izquierdas, nosotros, don Arturo, estamos más cercanos y nos sentimos más identificados con políticas como las de Tabaré Vázquez y Pepe Mujica en Uruguay, o con las de Lula y Dilma en Brasil, que con las que ustedes mencionan y nos han querido encasillar. Nosotros participamos efectivamente de una corriente de transformación que camina por toda la América Latina, que gobierna en El Salvador y en Perú y en Colombia y en Bolivia, Colombia no, en Ecuador, en Perú, en Bolivia y en otros, los países que he mencionado, y todos con diferencias, todos con distinta historia, y en último caso nosotros no vamos a hacer ni calco ni copia de ninguna de esas. Nosotros estamos pensando en la realidad costarricense. Ahí se le acabó el tiempo. Propuestas para la realidad costarricense. Le corresponde a don Arturo Acosta del Movimiento Libertario en un minuto decirle a los costarricenses por qué no deben votar por don Johnny Araya. Don Johnny Araya, con una campaña de contrátame, y quiso confundir al electorado diciendo que tenía una especialización en Harvard, y lo que tenía era un curso de unos días, que tan siquiera un examen se requería para ese curso. Sigue en su página web donde dice profesión ingeniero agrónomo, y el señor lo que es un bachiller en fitotecnia. Entonces son dos cosas: el grado académico, aunque él
está incorporado ante el Colegio de Ingenieros Agrónomos, académicamente tiene un grado de bachiller. Entonces me preocupa mucho que ese tipo de confusiones que quiere confundir al electorado. Bueno, tal vez porque ustedes... nada más para la gente que nos está escuchando, don Antonio, preguntaba don Arturo Acosta del Movimiento Libertario, tiene un minuto de réplica don Antonio Álvarez, adelante. Tal vez porque usted, dentista, no sabe que ser bachiller en fitotecnia es ser agrónomo. No, pero bueno, grado estoy en el uso de la académico. palabra yo. Sí. Perdón. Estoy en el uso de la palabra, Tiene no me razón. interrumpa. Pero bueno, la realidad es que, como lo dicen las encuestas, aquí hay solo una realidad. O gana Liberación Nacional o gana el Frente Amplio. No se puede desperdiciar el voto. Votar por el Movimiento Libertario es hacerle un favor al Frente Amplio. Y si la gente del Movimiento Libertario es de centro, la opción de centro más grande, más fuerte y que tiene opción de ganar las elecciones es la de Liberación Nacional. Y convertir a Johnny Araya en presidente de Costa Rica. Gracias, don Antonio. Don Arturo, tiene un minuto para decirle a los costarricenses por qué no deben votar por don Rodolfo Pisa. Don Rodolfo Pisa. Nosotros fuimos, yo personalmente, en mi caso particular, fui social cristiano por muchos años. Muchos de los que pertenecen hoy al movimiento libertario venimos del social cristiano. Pero más allá, muchos de ellos pertenecieron al Partido Unión Nacional, que realmente es el padre tanto del social cristianismo como de Liberación Nacional. Hoy en día tenemos que tener conciencia, tenemos que hablar con la verdad. En estos momentos el Partido Unidad Social Cristiana no tiene ninguna opción de llegar a la presidencia. Don Rodolfo es una persona muy preparada, incuestionada, y creo que tenemos que hacer un llamado a la ciudadanía, a los social cristianos, de hacer un voto útil para terminar con el continuismo y con las políticas empobrecedoras de Villalta. Gracias, don Arturo. Don Gerardo Rudín del PUSC tiene un minuto para la réplica. Yo creo que aquí hay dos partidos, tanto Liberación Nacional como ustedes, el Movimiento Libertario, que quieren venderle a los costarricenses el voto por el miedo. El voto por el miedo a que quede el Frente Amplio. Y le están diciendo a los costarricenses que voten por el voto útil. Y la verdad es que el Frente Amplio, no, la verdad es que el Movimiento Libertario históricamente ha tenido un techo. Y el movimiento libertario no va a subir sustancialmente. Y hay una decisión del pueblo costarricense, porque se refleja también en las encuestas, en los descensos que ha tenido, de que Liberación Nacional no va a ganar estas elecciones. Entonces, los costarricenses tienen que valorar y votar por el mejor, votar por el más capacitado, como lo reconocen ustedes mismos, los señores del movimiento libertario. El más capacitado hoy es Rodolfo Pisa. Gracias, don Gerardo. Don Arturo Acosta tiene un minuto para decirle a los costarricenses por qué no deben votar por don Luis Guillermo Solís. Don Luis Guillermo Solís, muy decepcionado hoy con ese pacto que de no agresión, es un pacto de no agresión para el Frente Amplio. Solo entre ustedes lo firmaron. O sea, no se agreden entre ustedes dos, pero sí vamos a agredir a los otros. Eso es lo que me entristece sinceramente y me decepciona. Con respecto a don Guillermo Solís, tengo muy buen concepto de él, pero con respecto a un candidato a diputado como es Otón Solís, que un día dice que va a renunciar si no hacen esto, y el otro día dice que no, que se va a incorporar, volvemos a hablar de interpretaciones, o sea, ¿cómo lo interpretan? Entonces sí hay una decepción. Por eso yo no votaría por el partido Acción Ciudadana. Gracias, don Arturo. Don Melvin Jiménez del PAC tiene un minuto para la réplica, don Melvin. Bueno, yo vuelvo a insistir en la capacidad que ha tenido Luis Guillermo precisamente para, en un partido como fue fundado, muy diverso, pueda conducirlo. Y precisamente creo que otra vez en esta última situación que se presentó, vuelve a afirmar su liderato, es el que conduce el partido y tiene la capacidad de, a pesar de tener liderazgos muy diferentes al interior de nuestro partido, continúa conduciendo y continúa siendo la persona que puede orientar un próximo gobierno que, como vuelvo a insistir, será un gobierno que demandará de la participación no solo de los que nos han dado su voto en el Partido de Acción Ciudadana, sino de las personas, de los liderazgos, de la gente más diversa de todos los partidos que con honestidad y con capacidad debe sumarse a cambiar el rumbo de este país, un rumbo que creemos que debe ser un rumbo a lo costarricense, un rumbo que debe ser en el marco de la paz social que siempre ha dado en Costa Rica.
Don Melvin, muchas gracias. Y le corresponde ahora a don Gerardo Rudín del Partido Unidad Social Cristiana. Don Gerardo tiene un minuto para decirle a los costarricenses por qué no deberían votar por don José María Villalta. Don Rodolfo, usted mencionó ahora que se quieren parecer a gobiernos socialistas de muchos países, pero no mencionó un país, Venezuela, donde hay 60 crímenes diarios, donde no hay papel higiénico en los almacenes, donde hay un desastre económico que afecta a toda su población. Y se lo menciono porque he escuchado en declaraciones de algunos de los dirigentes del Frente Amplio admiración por el gobierno venezolano. Entonces, ante esa proximidad y sabiendo de que en su partido hay gente en posiciones de relevancia, admiradores del gobierno venezolano y admiradores de desastres en América Latina, incluso la adhesión de la juventud sandinista hacia José María Villalta o el respaldo que se comunicó hace unos meses atrás, yo no votaría por don José María Villalta. Don Gerardo, gracias. Don Rodolfo Ulloa del Frente Amplio tiene un minuto de réplica. Les reitero que el Frente Amplio piensa en Costa Rica, piensa en los problemas que tiene Costa Rica y ha avanzado o propuesto una serie de soluciones que están en su plan de gobierno. Sobre eso es que hay que discutir. Ese plan de gobierno del Frente Amplio no es calco ni copia de ningún otro plan de gobierno de ningún otro país de la América Latina. Aunque, les reitero, nuestras simpatías están con gobiernos que han roto con la ola neoliberal de privatizaciones y aperturas y que han logrado avanzar en la reducción de la pobreza y en la reducción de la desigualdad social. O sea, no hay duda que países como Costa Rica y Uruguay se parecen mucho y que en Uruguay se ha avanzado en la reducción de la pobreza, mientras en Costa Rica sigue estancada. Gracias, don Rodolfo, por su réplica. Le corresponde a don Gerardo Rudín decirnos en un minuto, don Gerardo Rudín del PUSC, en un minuto por qué la ciudadanía no debe votar por don Johnny Araya. Porque es continuismo de lo que está pasando hoy en el gobierno, es continuismo de la casi quiebra de las finanzas de la caja, es continuismo del mismo partido de que hizo el desastre y los actos de corrupción denunciados en La Trocha. Es el continuismo que los costarricenses hoy están rechazando y que me parece evidente que los costarricenses no quieren de que Liberación Nacional tenga 12 años en la presidencia. Don Gerardo, muchas gracias. Don Antonio tiene un minuto. Don Antonio Álvarez de Liberación Nacional, un minuto para la réplica. Bueno, gracias a lo que nos comunicó ahora por vía de Twitter la empresa Repretel y Central de Radio, nos damos cuenta que lo que usted dice no es cierto, que los costarricenses quieren a Liberación Nacional, quieren a don Johnny Araya como presidente y que Liberación está en posibilidad de ganar en primera ronda. Pero déjeme decirle algo, es muy fácil pintar un clima de fatalidad, pero estamos en un país en donde la economía es fuerte, en donde hemos tenido la inflación más baja de los últimos 43 años, la inflación es el impuesto más fuerte para los pobres, en donde Costa Rica es el país con la inflación más baja en Latinoamérica, a pesar de todos los grupos y países que apoya el Frente Amplio, y en general es importante reconocer que hay cosas buenas que se han hecho, y por supuesto que hay que corregir errores, y hay que combatir la corrupción que por supuesto no es corrupción de Liberación Nacional ni corrupción del gobierno, es un germen que está metido en la sociedad costarricense al que debemos de combatir todos. Gracias, don Antonio, por la réplica. Don Gerardo Rudín del PUSC tiene un minuto para decirle a la ciudadanía por qué no deberían votar por don Otto Guevara. Don Otto Guevara es el mismo de el 2008, es el mismo de el 2002, el 2006. Hoy se nos presenta con otro vestido, con un vestido que él dice que es social cristiano. Pero es el mismo de posiciones extremas liberales. Y por eso no votaría por él. Gracias, don Gerardo. Don Arturo Acosta, del Movimiento Libertario, tiene un minuto para la réplica. Adelante.
No, Gerardo, como le dije hace poco, yo vengo del Partido Unión Nacional y una de las cosas que me hizo participar y aceptar el ayudarle a Otto Guevara fue porque en agosto del 2012, vuelvo a repetir, se incorporaron en los estatutos del Partido Movimiento Libertario las políticas sociales, de doctrina social de la Iglesia. Y eso es lo que nos hace una similitud muy grande con el Partido Unidad Social Cristiana en estos momentos. En realidad somos casi que primos, ideológicamente hablando, en estos momentos. ¿Quieren ser primos? Si ustedes se quieren referir al 2012, 2004, 2006, 2000, lo que sea, o sea, en estos momentos, una de las cosas que a mí en lo particular, y por eso estoy aquí colaborando a Otto Guevara, es esa. Don Arturo, gracias por su réplica. Y finalmente, don Gerardo Rudín del PUSC tiene un minuto para decirle a los costarricenses por qué no deberían de votar por don Luis Guillermo Solís. Yo podría decirles que no votaría por Luis Guillermo Solís por las contradicciones mismas que tiene el PAC, desde grupos de izquierda a grupos de centro y ciertas confusiones que el PAC maneja dentro de ellos mismos. Pero básicamente lo que me tiene sorprendido hoy, que nunca había visto y había escuchado en una campaña política tan abiertamente, es la firma de un pacto de no agresión con el Frente Amplio para la campaña política. Eso me produce un gran impacto y eso debe poner a reflexionar a los costarricenses que han pensado en votar por el PAC. No concibo en una campaña política la firma de esa clase de pactos. E incluso por testimonio presentado por don Rodolfo, ¡tiempo! Ni siquiera es de boca. Gracias, don Gerardo, por su argumentación, y tiene un minuto de réplica don Melvin Jiménez del Pacto. Don Melvin. Bueno, sería importante recalcar que este acuerdo de gobernabilidad que se firmó tiene que ver con un esfuerzo que inició Frente Amplio, Alianza Patriótica, Partido de Acción Ciudadana, incluso otros sectores que originalmente del Partido Unidad Social Cristiana no se incorporaron, pero fue un proceso para buscar una agenda para el bien común costarricense. Entonces, no se refiere solo a un hecho de no agresión, se refiere a una serie de principios que nosotros creíamos que había que sostener en una posible alianza y que posteriormente a eso deben seguir siendo el horizonte para el país, de justicia social, y creíamos que hay una beta muy importante de los sectores de Unidad Social Cristiana que pueden aportar. Creo que otra vez reafirmo que precisamente el liderazgo del Guillermo, de poder manejar, de poder conducir, de poder dirigir esa diversidad de sectores, es lo que el país necesita en un próximo gobierno. Don Melvin, muchas gracias por su réplica. Son las 12:45 minutos de la tarde, y para cerrar este bloque le corresponde precisamente a don Melvin Jiménez del PAC decirnos en un minuto, decirle a los costarricenses por qué no deberían votar por don José María Villalta. Fundamentalmente nosotros sostenemos que somos la opción y no el Frente Amplio, porque nosotros creemos que hay una ausencia de equipo en el Frente Amplio, y también sostenemos que realmente el país hoy demanda tener la capacidad y la experiencia para dialogar con muy diversos sectores, y sentimos que a pesar de que hay algunos aspectos del programa que podríamos tener en común con el Frente Amplio, no está instalada esa capacidad de equipo y esa capacidad de poder dialogar con diversos sectores de la sociedad costarricense que produzcan confianza, que produzcan tranquilidad para seguir avanzando por la senda de la productividad, por la senda del progreso y por la defensa de la justicia social. Gracias, don Melvin. Don Rodolfo tiene un minuto de réplica del Frente Amplio. Decirle a don Melvin y a quienes nos escuchan que el Frente Amplio sí tiene equipo, que no es en muchos casos gente que haya tenido experiencia o que venga de otros partidos o que haya tenido experiencia gubernamental, pero sí tenemos equipos en el campo económico, equipos en el campo jurídico, equipos en el campo de la salud, que van a estar en capacidad de gobernar este país. Y decirle también que en un eventual gobierno del Frente Amplio nosotros también contemplamos dentro de esos equipos a, como ya lo he dicho, a personas y dirigentes del Partido Acción Ciudadana con quienes creemos tenemos coincidencias programáticas y podemos
integrarlos a un actual gobierno del Frente Amplio. Gracias, don Rodolfo. Don Melvin Jiménez del PAC nos dice en un minuto por qué los ciudadanos no deberían de votar por don Johnny Araya. Fundamentalmente aquí en la mesa este día, en el foro, ha sido claro las contradicciones que viene viviendo la sociedad costarricense, el aumento de la pobreza, la desigualdad, y sobre todo yo creo que a pesar de que podemos reconocer que todo lo que tiene que ver con la corrupción es un mal de la sociedad, hay un partido que ha estado gobernando y ha sido parte de este proceso. Nos parece que precisamente 8 años no han posibilitado esos cambios fundamentales que la sociedad ha requerido y reclama, y precisamente por eso creo que la población está pidiendo, y sobre todo esa población que está apática e indiferente, es a la expectativa de un cambio que oriente este país por otra manera de hacer las cosas, otra manera que permita más inclusión, más justicia y sobre todo más transparencia y un paro a la corrupción. Gracias, don Melvin. Don Antonio Álvarez de Santi, de Liberación Nacional, tiene un minuto de réplica. Claro, bueno, cuando dice don Melvin que aquí ha quedado más que sentado las discrepancias, los puntos de vista, eso obedece aquí, esto es de 4 contra 1, son 4 actuando contra Liberación Nacional, y por cada vez que hablan ellos me toca a mí una. Por supuesto, eso puede dar esa sensación, don Melvin. Pero la realidad es que uno no puede generalizar el tema de la corrupción. Vea usted hoy en día, el Partido Acción Ciudadana tiene a su tesorero de la campaña pasada, la campaña de Otón Solís, acusado por estafa en el manejo de los fondos de la campaña anterior. Y no por eso no puede llegar a concluir de que es un partido corrupto o que es un partido de estafadores. Entonces no se puede tampoco generalizar porque haya corrupción en el sector público, generalizarla, que es todo el sector público o es toda la política. Y cada vez que hay un corruptor, hay alguien corrupto, hay un corruptor que viene del sector privado, y en eso hay que tener claras las cosas. Y por supuesto, sin lugar a dudas, la mejor opción hacia el futuro es una presidencia de Johnny Araya que signifique crecimiento económico, generación de empleos y una lucha por alcanzar un país más equitativo. Si no hubiera estado Liberación Nacional, el país estaría hoy en condiciones muchísimo más difíciles de las que actualmente tiene. Gracias, don Antonio. Don Melvin Jiménez del PAC tiene un minuto para decirle a los costarricenses por qué no deberían de votar por don Otto Guevara. Fundamentalmente porque el país no está para tener liderazgos que han venido cambiando permanentemente. Yo creo que si bien es cierto, en la vida se evoluciona, es cierto que también en las posiciones de dirigencia se necesita gente que haya tenido una trayectoria definida, y realmente para nosotros no podemos ocultar, y la sociedad en general reconocer que el movimiento libertario ha sido un gran adalid de la privatización de este país, y a pesar de que ahora digan lo que digan, creo que no es el momento para apostar a un cambio tan repentino. Y también creo que es importante subrayar que el movimiento libertario en procesos de la Asamblea Legislativa y en determinados proyectos ha estado muy cerca del Partido Liberación Nacional. Don Melvin, gracias. Le corresponde a don Arturo Acosta un minuto de réplica. Don Arturo. Don Melvin, vuelvo a hacerle la misma observación, la misma que le hice a don Rodolfo. Dígame, ¿cuál institución se va a privatizar? Excepto la FANAL, que se le va a vender a una cooperativa, porque es inmoral que el gobierno esté vendiendo y produciendo alcohol para después gastar millones de millones de la Caja de Seguro Social para arreglar cirrosis y enfermedades que provocan el alcohol. Es inmoral que un gobierno esté produciendo alcohol y pasa a manos de una cooperativa. De ahí en adelante, lo reto en cualquier otro lado, ¿cuál dentro del plan de gobierno del movimiento libertario a dónde dice que vamos a privatizar? Gracias, don Arturo. Don Melvin tiene un minuto entonces para decirle a los costarricenses por qué no deben votar por don Rodolfo Pisa. Nosotros reconocemos en Rodolfo Pisa esta persona que ha llegado a dar un esfuerzo por darle un nuevo liderato al Partido Unidad Social Cristiana, pero también reconocemos en muchas, a lo largo y ancho del país, en muchas comunidades, el liderato de la Unidad Social Cristiana y todos los aportes a esta sociedad. Pero también no podemos despegarlo de los grandes hechos de situaciones difíciles de corrupción en que su dirigencia, que alguna ha salido y otra no, ha estado. Y nos parece importante precisamente darse ese tiempo para que los costarricenses, en una situación tan difícil que vive el país,
no arriesgar el voto para el señor Pisa y para este partido, porque creo que está la necesidad de un liderazgo realmente honesto y unido alrededor de un cambio seguro en este país. Gracias, don Melvin. Don Gerardo Rudín del PUSC tiene un minuto de réplica. Yo creo que don Rodolfo Pisa, y ustedes lo pueden constatar al analizar sus capacidades y su currículum, es la persona ideal para dirigir este país, y es reconocido aquí por usted y por varios de los presentes las capacidades que tiene don Rodolfo Pisa para eso. Los hechos que pudieron haber pasado en el pasado, valga la redundancia, son hechos hoy superados por el partido. El Partido Unidad es de todos, no es un traje hecho a la medida de nadie, es un partido que se abrió completamente a las bases, y hoy los candidatos a diputados del Partido Unidad son electos o fueron electos por las asambleas provinciales directamente y no puestos a dedo. Gracias, don Gerardo, por la réplica. Gracias a todos. Así terminamos este bloque. Son las 12:53 minutos. Nada más. Vamos a un corte comercial. Regresamos entonces con el último bloque a este debate entre jefes de campaña de los 5 partidos que lideran las encuestas de intención de voto.